Tengan ustedes un grato saludo de parte de los estudiantes de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana 2022-2, Zonal Fundación. Los estudiantes Reyes Altaona, Dayana Silva, José Joaquín Mesa, Aura Jaraba y quien les habla, Luis Osvaldo Rodríguez. El día de hoy realizaremos un recorrido por la literatura española, donde tendremos una bella apreciación sobre uno de los pilares literarios como lo ha sido la literatura española y el impacto de esta en la vida de la humanidad. Con ustedes, la docente en formación, Reyes Altaona. Buenas compañeros, es un gusto saludarlos nuevamente a la audiencia, pero antes de introducirnos a la literatura española, queremos primero hablar de qué es la literatura. La literatura es una forma de arte. Esta puede ser adoptada en forma de un poema, una prosa, un cuento, una novela o un drama. Es la forma que un individuo tiene para expresar sus pensamientos o ideas a través del lenguaje. La forma escrita de la literatura es tan antigua como nuestra civilización. En la historia, los escritores utilizaban la literatura como medio de comunicación para compartir sus ideologías, opiniones con el pueblo. Tenemos una gran cantidad de autores representativos en la literatura. Entre ellos tenemos a William Shakespeare, William Wordsworth, Robert Frost, Charles Dickens, Jane Austen, entre muchos literatos. La literatura no consiste solamente en crear un reino imaginario con palabras, sino también hacer hincapié en todos aquellos temas que hay entre la vida y la muerte. Puede tratarse de una catástrofe, de una fortuna, de la guerra, de las relaciones, de la tecnología, de la política o de cualquier cosa que haya ocurrido o que pueda ocurrir en una sociedad. Hay muchas cosas que convienen a la mente cuando viene esa palabra tan especial en qué es la literatura. Cuando ellos escuchan o se imaginan qué es la literatura, normalmente piensan en un libro, en una obra clásica o una variación de las anteriores, pero pedirle a alguien directamente que nos defina qué es la literatura resulta ser una tarea mucho más complicada, pues muchos se quedan atónitos cuando se les hace esta pregunta. Las personas suelen responder con un ejemplo de obras literarias, pero no logran darnos una definición clara de lo que es la literatura. Hay muchas formas de arte en un artista que puede elegir para expresar sus emociones. Una de estas formas de arte es la escritura. Cuando se compara el arte y la literatura, parece que comparten algunos de los mismos componentes. Esto incluye una estructura, un tono y hasta un tema en común. También podemos decir, con otras palabras, que la literatura es la base de la vida, donde podemos expresar con palabras lo que uno quisiera que los demás escucharan, donde a veces nos sentimos cohibidos en decir en la calle o en un instituto, y que sin embargo a través de la literatura podemos hacerlo manifiesto. En definitiva, es dejar una huella en un papel
que quizás alguien podrá leerlo mientras estemos vivos o ya después que no estemos presentes. Ahora hagamos un recorrido retomando los orígenes de la literatura en la Edad Media, en donde se hablaba un poco de una literatura muy antigua, casi desde que el ser humano existía y aún sigue presente. Estos textos formaban parte de algún rezo, una leyenda o algún mito. Por otro lado, el siglo XVI también nos dice que es una época de transición entre la Edad Media y lo que vendría luego de esta llamada, la etapa del Renacimiento, en donde, como su nombre lo indica, se quería renacer a la antigua y admirada cultura clásica y latina que había quedado un poco oscurecida durante la Edad Media, como en aquella cultura la que se intenta imitar. El ser humano vuelve a ser de nuevo el centro de sí mismo, dejando un poco más apartada la figura de Dios como centro de todas las cosas. Es el momento del humanismo como papel importante de los hechos o acciones que realizaba el individuo en ese momento histórico. También es el momento del amor, la naturaleza y la mitología, que fueron los temas más importantes en la literatura renacentista. En la poesía se destacaron diversos autores como lo fue Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. En la novela Lazarillo de Tormes, que su autor fue un anónimo. El afán de la originalidad ante la forma repetida del Renacimiento hace aflorar dos corrientes importantes, como fue la creación barroca. Compañero José, ¿qué comentario tiene para aportarnos en este conversatorio? Muy buena, mi señor. Comentaría de que aquí en la literatura cualquiera podría enamorarse solamente con visualizarla, pero al tener muchos conceptos es muy bonito, y aquí le diríamos que la literatura se desarrolla y evoluciona paralelamente con el desarrollo de la evolución de la sociedad, que se va adaptando a la situación cultural, social y económica de una época. En esta literatura, como todos sabemos, es un género literario que surgió en Italia, donde se desarrolló a finales del siglo XV, y durante el siglo XVI lo introdujo a España el señor Erasmo de Rotterdam. Durante esta época se destacaron las artes, se renovaron las ciencias. Aquí el Renacimiento estuvo caracterizado por el humanismo, por la reivindicación de lo clásico y por el antropocentrismo. Aquí encontramos unos autores que fueron los más representativos de esta época de la literatura. Encontramos al señor Garcilaso de la Vega con las églogas. Se refería mucho, trabajaba mucho con la lírica. Fray Luis de León y sus poesías. San Juan de la Cruz y su canto espiritual. Santa Teresa de Jesús y Camino de Perfección. El Lazarillo de Tormes, como todos sabemos que es de autoría desconocida y que no podía faltar aquí en esta literatura tan bonita. Tenemos al señor Luis Góngora con sus sonetos. Lope de Vegas trabajó mucho en el teatro, la poesía y la prosa de Quevedo, y el señor Calderón con La vida es sueño. También tenemos el barroco español,
que corresponde a la segunda parte del siglo de oro de la literatura española. Este fue un periodo de profunda inestabilidad, crisis, inquietud y pesimismo, caracterizado por una gran decadencia política, económica y social. También tenemos la literatura clásica, que fue fundada en la antigua Grecia, donde se destacaron las historias de la Ilíada y la Odisea. Luego se destaca Safo con su poesía lírica como un gran genio. Bueno, y los romanos no se quedaron atrás tampoco, porque en esa época salió un gran estilo literario también, teniendo la Eneida de Virgilio, que fue uno de los grandes representantes de la literatura italiana. De esta época la literatura renacentista fue asociada con e influenciada por los cambios sociales del momento. En ese desarrollo literario encaminado por la contemporaneidad surge la novela, nada más y nada menos que Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra. Durante el Renacimiento se rompen los lazos de la literatura moraliza del medioevo. Cuando suceden estos quiebres, estos lazos de la literatura, aparecen escritores como Shakespeare, Ben Jonson, Christopher Marlowe y Miguel de Cervantes Saavedra, destacando sus obras literarias donde se adaptaron al teatro. A partir del siglo XIX podemos hablar de la literatura contemporánea, que incluye la literatura romántica. También va englobando al posmodernismo, el realismo, el naturalismo, las vanguardias, que fueron movimientos donde se daba el teatro. Luego va la literatura evolucionando y con sus influencias, bastante influencia con los movimientos artísticos y de pensamientos, pues ha sido el medio para que los escritores plasmen y comuniquen sus pensamientos, sus ideas, también sus sueños, sus críticas, y a su vez pongan realidades sociales de distintos momentos históricos. Y desde finales del siglo XIX involucrar aspectos fantasiosos, turísticos, la ciencia ficción, el terror y suspenso, así también como introducieron también los cuentos y las biografías. La literatura española siempre se ha caracterizado por su gran afluencia de autores muy importantes, que han dejado huellas con sus obras y que van evolucionando con el paso del tiempo. Tenemos el neoclasicismo y el siglo de las luces en el predominio de la razón. El siglo XIX rebosante de pasión y libertad. El posterior realismo y naturalismo, con la gran expresión de las generaciones del 27 y 98, que fueron las generaciones que se dieron durante esos años. Los periodos de la historia de la literatura moderna y contemporánea comprende la literatura romántica, el postrealismo, el realismo, postromanticismo, el naturalismo, el modernismo, el posmodernismo y la vanguardia. La historia de la literatura moderna se designa con el nombre de literatura moderna, sino a la nuestra, que es la edad contemporánea. Aquí en la primera mitad del siglo XX aparecen movimientos vanguardistas, como tenemos el dadaísmo, el cubismo, el futurismo, también el expresionismo, que fue también una gran evolución, el surrealismo, creacionismo y el ultraísmo. Estos fueron los movimientos que surgieron durante la primera mitad del siglo XX.
de todo este recorrido por la literatura española, tuvo un recorrido muy bonito y espacioso. Durante toda esta literatura, a través de sus distintas etapas, vemos sus grandes autores, sus obras y unos grandes movimientos que fueron de mucho interés. La literatura española está llena de obras ilustres y de grandes escritores. Desde la primera jarcha a la novela contemporánea, donde la jarcha significa que eran pequeños poemas populares de temas amorosos que estaban escritos en mozárabes. Desde los cantares de las gestas a la jovencísima y polémica poesía de Barceo o Caldós o Cela, de María de Sayas a Carmen Martín Gaité o Rosa Montero, de Garcilaso, Góngora, Quevedo o Cervantes a Álvaro Pombo, también a Javier María o Eduardo Mendoza. En el siglo X, ya retrocediendo acá del comienzo de esta literatura, surgen las primeras composiciones líricas en lengua romances, esa evolución del latín vulgar que constituirá el castellano, esos primeros poemas breves y sentimentales. Ese es todo el breve recorrido que se le hace a la literatura española. Compañera Aura, ¿qué nos puede contar usted de este gran y bonito módulo que le ha dejado a usted como de enseñanza? Bueno, muy buena. Bueno, sí, José. La verdad que el módulo de literatura española ha sido de mucha importancia, no solo para mí, sino para cada uno de nosotros, ya que gracias a este logramos fortalecer, afianzar y enriquecer nuestros conocimientos. Y pues adentrarnos en muchos de estos maravillosos autores ha sido de gran satisfacción y de mucho interés para nuestra realización personal y profesional. Este recorrido literario pues nos llena de mucho amor, alegría y magia. Y en nuestro quehacer pedagógico tenemos como esa expectativa de lograr que cada uno de nuestros estudiantes conozcan de estos grandes y estos maravillosos personajes y que día a día ellos logren enamorarse de la literatura, así como hoy en día nos encontramos nosotros enamoradas de ella. Tú lo has dicho, compañera Aura, la literatura es un regalo maravilloso con el que nos deleitamos de autores de toda índole. Los sentimientos, las evocaciones, las sensaciones, los recuerdos, incluso esos colores resultantes al balbucear en las páginas de un libro, son experiencias inconmensurables. Solo podemos dar las gracias a todos nuestros ingeniosos escritores por estas intensas vivencias. Y hablando sobre la maravillosa experiencia que ha sido el módulo de literatura española a cargo del docente Carlos Araujo, podemos decir que obtuvimos una fuente de conocimiento constante, de disfrute a través de una mirada a la literatura española, al siglo de oro, al barroco y a un sinnúmero de autores y obras que marcaron esta época que aún disfrutamos. Este fue el maravilloso recorrido sobre la literatura española y su influencia en la humanidad. Esperamos que haya sido de tu agrado.